está grabando. Bueno, entonces, recapitulando, del texto anterior no quedaron dudas, se pudo entender, vieron que Kebra Tarakiani lo que hacía era oponerse o por lo menos refutar algunos puntos de la teoría de Jacobson, ella la termina como ampliando, y eso es una constante en estos autores que vamos a ver, ¿no? Que toman, por ejemplo, teorías que los antecedieron y las reformulan, toman algunos puntos que son coincidentes con esos argumentos y reformulan otros, o sea, agregan otros puntos. En el caso de Catherine lo que hace es ampliarla, porque para ella el esquema de Jacobson era como limitado. Le faltaban un montón de elementos que condicionan el discurso, ¿no? Y propone un modelo alternativo. Incluso ella, al hacer la crítica sobre ese esquema y sobre la teoría de Jacobson, por oposición, o sea, por oponerse en algún punto a esa teoría, formula su propia teoría, ¿no? Y establece un nuevo modelo de comunicación, que es ese que parece como medio simétrico, de que tiene, además de tener los mismos elementos que tenía Jacobson, ella agrega un montón de competencias que no estaban en la teoría de Jacobson, ¿sí? Eso quedó claro, ¿no? Los puntos que critica. De hecho, yo leí sus prácticos, que le fui haciendo devoluciones y estaban muy bien, o sea, estaban bien resueltos, así que supuse que lo habían entendido bien, porque como el práctico estaba bien. Así que si le... A mí, perdón que te... No, por favor. No, digamos, que yo entendía lo que iba criticando y después al momento en el punto que decía, bueno, ahora cuál es el modelo de Kebra Tarakiani, ahí como decía, bueno, pero era como que lo que dijo que parecía como que mientras lo criticaba iba proponiendo cosas. Claro, Entonces claro. se me hacía como un poco difícil, bueno, decir, este es el modelo que ella propone porque como que lo iba hilando con el de Jacobson. Claro, La parte porque que más me costó. es que es así, ella se basa, por eso yo les armé como esa liñita de tiempo. Ella basa su teoría en la teoría de alguien que la antecedió, ¿sí? La teoría de Jacobson es del 60 y pico, la de ella del 80, por ahí, pero lo que hace es ampliarla, o sea, buscarle un montón de otras cuestiones, de otros elementos, llamémoslo de otros condicionantes, que en la escena del discurso se hacen presente. Por ejemplo, el de las competencias ideológicas y psicológicas, que es como uno dice, sí, tiene razón, o sea, las formas de pensar o la construcción de determinados conceptos hacen al discurso que uno elabora. Entonces, sí, tiene razón, tiene que ver. Acá le faltó mirar esto a Jacobson. Pero lo que, no sé si lo dije en el video, lo que les tiene que quedar en claro no es que uno descarta totalmente otra teoría, va construyendo, ¿sí? No deja de ser el argumento de una persona que ha teorizado, válido como el de Jacobson o como el de todos los demás que vienen después. O sea, por eso les digo, es un punto de vista diferente, enriquecedor también, ¿no? Pero no anula la teoría de Jacobson, porque de hecho una de las cosas interesantes que tiene la teoría de Jacobson y que es súper aplicable a nuestra profesión son las 6 funciones del lenguaje, ¿sí? Que las vamos a retomar en un práctico y van a ver cómo se pueden llegar a aplicar. Pero eso es uno de los aciertos, no sé si aciertos, pero por ese motivo Jacobson se ve en las carreras vinculadas a la comunicación y a la lingüística, ¿sí? Como un autor relevante, ¿sí? Bueno, y con el texto que teníamos que trabajar para hoy, ¿qué les pasó? ¿Les resultó complejo? ¿Les resultó más llevadero? ¿Qué les pasó con el texto? A mí no lo pude leer, me resultó muy difícil. Vieron que había 2 textos. Uno era la teoría por la teoría, o sea, la teoría bien elaborada de Benveniste, y el otro era el de estas 2 chicas que hablan sobre la teoría de Benveniste. ¿Te resultó complejo el de Benveniste? Sí. Sí. Imposible leer. ¿Sí? ¿Nada? ¿No rescatamos nada de ahí? No, a mí también me costó mucho, como que por momentos, viste, cuando hablaba de la lengua, de que era un instrumento, bueno, iba entendiendo, pero después, al ser un texto que, por ejemplo, el de Kebra Tarakiani tenía puntos, tenía como subtítulos, entonces decían, no sé, las críticas que le hago a Jacobson, ¿no? Sí. Y lo tenían en un subtítulo, entonces yo capaz como que mi mente se organizaba
estaba todo derecho, entonces ya en un momento, Te perdés más. claro, yo me perdí así, igual que Yamila. Ujú. Y cuando leyeron el segundo, el de estas dos autoras, ¿qué les pasó? Yo por momentos no sabía si lo estaba criticando o si lo estaba como alabando. Ajá. ¿Y a vos, Yamila, qué te pasó con las otras dos? Yo no lo pude leer. Ese no lo leíste. Bueno, hoy le pregunté lo mismo a los chicos de la mañana y me resirvió la pregunta, por eso la repito ahora. Porque esta sensación que te quedó a vos, Luján, que no sabes si lo estaba alabando o criticando, es justamente una de las posturas que adoptan estas autoras. Fíjense la diferencia. Mientras Catherine Quebra-Torchioni es clara en su posición al criticar a Jacobson y al determinar esos puntos que ella critica y construye, porque no es que critica defenestrando, sino que propone una alternativa, estas dos autoras lo que hacen es alinearse a la teoría de Benveniste. Están totalmente de acuerdo en la teoría de Benveniste. No hay ningún punto en donde refutan su postulado, su punto de vista. O sea, por ejemplo, si a vos, Yamila, te costó entender la teoría de Benveniste, leyendo el texto de estas dos chicas te iba a resultar más llevadero. Primero porque es más contemporáneo, ¿sí? Entonces está redactado de otra manera. Y segundo porque ellas hacen lo que yo les dije que no quería hacer, un recorte de la teoría de otro, ¿sí? En este caso, ellas están de acuerdo. De hecho, si ustedes se fijan, el título, miren que no me lo acuerdo, pero el título dice, hacia una teoría de la lengua en uso, los aportes de Amil Benveniste. No, en su título ya está dando hasta una mirada amigable sobre lo que se va a leer. No hay una oposición, no, o sea, de hecho arranca con una frase extraída de un texto de Emil Benveniste. O sea, ya nos da la pauta de que ellas lo que van a hacer es alinearse, estar de acuerdo, ¿sí? Entonces, por eso te parece que no sabes qué está haciendo. Los chicos de la mañana me decían, yo la verdad no le encontré el aporte. Y no, porque ellas no estaban haciendo un aporte, sino que estaban siendo coincidentes. El único aporte que podríamos llegar a ver es hacia el final, donde hablan un poquito de la práctica del diseño. Vieron que en la última hoja, que yo les decía a los chicos hoy, a mí me quedó como ganas de seguir leyendo, porque tenía que ver justamente con lo que me interesaba, era la bajada a tierra de una teoría hacia nuestra práctica como diseñadores. Es como que dije, pero acá faltan más páginas, me gustaría que escriban más sobre esto. Y quedó ahí, como que eso fue, digamos me parece que el único punto de elaboración, porque después, obvio, hubo una elaboración del texto, pero ellos lo que hacían era interpretar la teoría de Benveniste y ser coincidentes, ¿sí? Era como comentar, un comentario extenso sobre una teoría ajena. Por eso es que no le encontramos mucho, claro, al leer Quebra-Torchioni, que es muy clara, acá no sabíamos qué estaba haciendo, venimos acostumbrados a que los autores critican y en este caso no hay una crítica, ¿sí? Así que por ahí esa sensación que te quedó a vos fue coincidente con la mía y está bien, interpretaste bien el texto, que en definitiva es un discurso, ¿sí? Los textos estos son discursos. Claro, sí, porque por momentos tipo decía lo mismo que decía, o sea, como que a veces parecía que hacía un resumen. Sí, porque hay un encomillado en donde ellas escriben y extraen textos del propio texto, digamos, madre. Pero bueno, pues, a mí lo que me pareció positivo de este texto es que nos sirve como, si el texto de Benveniste es complejo, acá nos sirve como un resumen, ¿sí? Como un comentario. Así que después, Yamila, léelo, vas a ver que por ahí te resulta un poco más amigable que el anterior, ¿sí? Ahora igual lo vamos a... Me quedé ahí porque me trabé, dije. Te frustró Benveniste y dijiste, no quiero leer más, ya con esto es suficiente. No, te fue la llamada para poder escuchar una explicación o a los chicos. Claro. Bueno, si a ustedes les parece, yo les armé una explicación como en la clase pasada, voy a compartirles la pantalla, así...
Bien, seguimos hablando de discursos. En este caso, el discurso desde el punto de vista de Émile Benveniste. Émile Benveniste fue un profesor de lingüística francés, que en el año 60 desarrolló esta teoría, la que vamos a ver, la teoría de la enunciación. En ella analiza y describe el proceso de producción lingüística que desemboca en el enunciado, el proceso que permite construir un discurso. Vamos a hablar de enunciado y de discurso como sinónimos, para que más o menos se entiendan, ¿sí? Benveniste lo que hace es tomar la postura de Saussure. ¿Vieron algo de Saussure en Introducción al Análisis o lo han escuchado nombrar? ¿No? No, yo no. Bueno. Y en el último texto de Meyer, eso estaba, y no, o sea, decía de Saussure y no sabía quién era. Bueno, vamos a verlo. Yo les voy a armar una clase, pero ahí no les voy a dar un texto, se las voy a explicar yo porque Saussure junto con Peirce desarrollan, son como los padres de la semiología, por así decirlo. Desarrollan la teoría del signo, ¿sí? Ellos son dos autores que hablan de la teoría del signo y que uno cuestiona al otro, o sea, cuestiona, lo digo entre comillas. Uno elabora un discurso diferente al del otro, ¿sí? Sin embargo, son medios contemporáneos, no difieren tanto en años como en estos casos. Pero bueno, lo van a ver ampliamente desarrollado, por suerte, en semiología, pero mi idea es tratarlo en algún Meet, porque la verdad que son autores centrales y su teoría también es muy utilizada y es muy aplicable a nuestro trabajo de diseñador, ¿sí? Entonces, hagan un paréntesis, dejen un espacio para cuando hablemos de la teoría de Saussure, pero sepan que Benveniste lo que hace es tomar la teoría de Saussure y teorizar, toma algunos puntos en común y la amplía también, o la cuestiona de alguna manera, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo. Esto es para ponerlos en contextos. Benveniste va a criticar la idea de Saussure que solo puede estudiarse científicamente el sistema de la lengua. Es como que Saussure se interesó por el estudio de la lengua, era un lingüista también, pero él hacía un estudio más de tipo científico, ¿sí? Es como que abstraía la lengua como si fuera un objeto aparte. Él hablaba de que el signo estaba conformado por un significante y un significado, una dualidad. Bueno, eso es lo que les voy a explicar yo en esa clase que les digo. Y solamente se concentró en la estructura de la lengua, mientras que Benveniste piensa que es necesario estudiar también a la lengua en su uso. ¿Sí? Dice, piensa que es necesario estudiar también el uso de ese sistema, dado que la significación y el sentido surgen de la puesta en marcha del sistema lingüístico, que no solo se da entre individuos, sino que se da en circunstancias particulares. Él no podía concebir el estudio de la lengua separada de la posibilidad de su ejecución. Él decía que el discurso se construye cuando la lengua se pone en práctica, ¿sí? Y que cuando se pone en práctica no solamente se establecen dos individuos, al menos dos individuos, sino que esa ejecución de la lengua, esa construcción del discurso, se da en un espacio específico, con determinadas particularidades, ¿sí? Su propuesta consiste en definir a la enunciación en el marco formal de su realización, atendiendo a los aspectos regulares y necesarios de la situación en la cual el sujeto recurre a la lengua para, a través de su uso, transformarla en discurso, ¿sí? Y es a través de su teoría que él elabora lo que llama el aparato formal de la enunciación, que le da título a este capítulo. Ustedes frénenme si hay algo que no entienden, ¿sí? Según el autor, él dice que la enunciación es el acto individual del uso de la lengua, acto de apropiación y producción de la lengua por parte de un sujeto, que es el yo, que apela a otro sujeto. Bueno, yo puse el vos, pero es el tú, en el texto está el tú, ¿sí? En un espacio y en un tiempo determinado. Esto permite al hombre comunicar su subjetividad, o sea, comunicar su sentido, sus ideas, su discurso. Es una actividad realizada por dos protagonistas, a los que él llama enunciador y enunciatario, o locutor y alocutor. El texto tiene esas variabilidades, ¿sí?
Benveniste define la enunciación como el acto individual de apropiación de la lengua. Para este autor, sistema lingüístico y proceso comunicativo, o sea, la lengua como instrumento de comunicación y la ejecución misma de la lengua que se da al hacer uso de ese instrumento son inseparables. Y ahí está su postura opuesta a la de Saussure. Él no podía entender que la lengua se pudiera estudiar fuera del plano de su ejecución, ¿sí? Pues ciertos elementos de la lengua adquieren significación solo cuando son actualizados por el hablante en el momento de la enunciación. Él decía que la lengua y el discurso, y también quien era capaz de elaborar ese discurso, ese enunciador, cobraban, llamémosle, valor o relevancia cuando se generaba el acto enunciativo, o sea, cuando se iniciaba el proceso, llamémosle, de diálogo, ¿sí? De este modo, las personas, el tiempo y el lugar donde se produce ese enunciado se identifican por su relación con la situación de enunciación, ¿sí? ¿Me salté algo? No. Entonces él decía que el proceso de enunciación es empezar a dialogar, empezar a conversar. En el momento en el que yo empiezo a elaborar mi discurso. Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo un proceso de enunciación, ¿sí? Yo pensé, antes de venir a clase, pensé el discurso que iba a dar, porque yo iba a explicar este tema, pero yo hago un discurso sobre este tema. Es imposible que yo transmita la teoría sin subjetivar sobre ella, porque yo voy a poner un aporte, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, el proceso de enunciación, según él, debe ser estudiado, se puede estudiar desde diferentes puntos de vista. Pero él entiende que hay 3 puntos de vista o 3 formas de abordar esa situación enunciativa. Y la llamo de esta manera y le puse el nombre que está en el texto, pero vamos a ver si la podemos entender más claramente. Se puede estudiar o abordar la enunciación desde la realización vocal de la lengua, que tiene que ver con los sonidos que se emiten y que se perciben cuando se inicia el proceso enunciativo. Benveniste decía que en la emisión nunca va a ser reproducido de una forma exactamente igual, debido a que hay innumerables o diversas situaciones en las que se da el discurso. Yo le hacía este ejemplo hoy a los chicos de la mañana. Yo tengo 2 divisiones de comunicación y hay una profesora que tiene otra división. Las 2 deberíamos dar el mismo enunciado, pero las 2 damos diferentes discursos y posiblemente nosotras hagamos una articulación vocal de la lengua diferente, ¿sí? Que tiene que ver con el énfasis o con la acentuación o la forma en la que yo modulo la voz. Entonces no va a ser lo mismo. La forma en la que ella pone en práctica la vocalización de su lengua y la forma en la que pongo yo en práctica la vocalización de la lengua son diferentes. Y quieran o no, afectan el discurso. Y cuando digo afectan no quiere decir que lo estoy diciendo que lo hacen bien, mal, o que hay una parte del discurso que llega inconclusa. Simplemente lo condicionan, lo caracterizan, lo hacen diferente, ¿sí? ¿Se entiende ahí? ¿Hasta ahí? Si no me van frenando, porque como yo no veo si están hablando o algo, me frenan, ¿sí? La otra forma de abordar la enunciación, él la llama desde el mecanismo de producción, que de alguna manera tiene que ver con, ¿vieron? Para buscar una analogía con otros textos que han leído, Orocchioni hablaba de los mecanismos de producción y los mecanismos de interpretación. Los mecanismos de producción estaban sujetos al sujeto hablante, que llamémosle emisor, y los de interpretación al receptor. Bueno, él dice que otra de las formas de abordar la enunciación es a través del mecanismo que produce el discurso. Y dice que la conversión individual de la lengua, la conversión individual de la lengua en el discurso, o sea, tiene que ver, leí mal y me hice más lío. Lo que él dice es que la lengua se convierte en discurso, ¿sí? Es el sentido, y el sentido entiéndanlo como el significado, o sea, lo que uno piensa o lo que uno entiende a la hora de iniciar su discurso,
que pasa a convertirse en palabras que terminan diciéndose. O sea, yo tengo una idea que la quiero comunicar, por algo empiezo una situación enunciativa, por eso elaboro mi discurso, y para ponerla para hacerla visible, para compartirla con mi ese alocutor, me valgo de la lengua, ¿sí? Y que es de esa manera que la lengua se transforma en discurso. Y es lo que él llama la apropiación de la lengua, ¿sí? Es la llamada apropiación de la lengua, que se pasa a transformar en discurso. Por eso hay una frase que después vamos a ver más adelante que dice que la lengua no es más que la posibilidad de la lengua. Después, más adelante en esta presentación lo explicamos, ¿sí? Aquí se incluye la percepción del mundo que el sujeto posee, y cuando hablo de la percepción del mundo, que es como medio poético, como lo dice, tiene que ver con las ideas que uno tiene con respecto a todo lo que lo rodea, ¿sí? Por eso es la percepción del mundo, es al todo, al sujeto en sociedad, al sujeto como hacedor de cultura, es la idea que yo tengo, ¿sí? Las ideas que yo tengo, que si hacemos una analogía con el texto anterior, podríamos hablar de esos aptitudes ideológicas y esas aptitudes que tienen que ver más con los contenidos o con los conceptos que nos apropiamos cuando somos escolarizados, cuando nos formamos, ¿sí? Y dice, aquí se incluye la percepción del mundo que el sujeto posee, pues cada sujeto utiliza la lengua de manera individual, particular y distinta. Y ese es el concepto de idiolecto. O sea, ¿se acuerdan? Todos nosotros compartimos el mismo código, la misma lengua. Por ejemplo, nosotras tres hablamos español, pero la forma en la que ustedes hacen uso de esa lengua puede diferir, y eso se llama idiolecto. Entonces, resumiendo, lo que dice este muchacho es que la forma en que nosotros construimos nuestro discurso está teñido o está condicionado por nuestras ideas, por nuestra creencia y por la forma en la que nosotros hacemos uso de la lengua, ¿sí? Todo eso hace que produzcamos un discurso, por eso se llama el mecanismo de producción, ¿sí? Y el otro aspecto por el cual uno puede abordar la enunciación, él lo llama desde el marco formal de la enunciación. Y acá dice, antes de la enunciación la lengua no es más que la posibilidad de la lengua. ¿Qué querrá decir con eso? ¿A ustedes qué se les ocurre que quiso decir? ¿O no lo pensan? No. Pero vieron que lo repitió mucho, ¿no? Bueno, yo hice una interpretación porque tampoco me puse a buscar qué pensaban otros autores, hice mi propia interpretación, ¿no? Pero dice mucho tiempo, dice, antes de la enunciación la lengua no es más que la posibilidad de la lengua. Pero después de la enunciación, o sea, después de elaborar o de decir nuestro discurso, la lengua, o sea, después de construir nuestra idea mediante palabras, por ejemplo, la lengua pasa a ser discurso. El locutor se apropia de ese aparato formal de la lengua, la toma como si fuera un instrumento, ahí nos está diciendo que la lengua es un instrumento, ¿sí? Y enuncia su posición mediante indicios específicos y procedimientos accesorios, ¿no? Y lo puse así en negrita para ver qué son esos indicios específicos y procedimientos accesorios. Y esos indicios específicos son las marcas que el locutor deja cuando elabora su discurso, o sea, cuando hace uso de la lengua. Y Benveniste dice que son los pronombres personales, los demostrativos, las formas verbales que se emplea, o sea, las formas en las que yo me expreso hablan de mí también como locutor. ¿Sí? Fíjense qué obvio que es. La forma en la que yo hablo, la forma en la que yo gesticulo, la forma en la que yo acentúo, tienen huellas o rasgos propios de míos, ¿no? Por eso mi discurso es mío y no es de otro, ¿sí? Y él dice que otra de las formas de condicionar o de analizar la enunciación tiene que ver con esas huellas o esos rasgos que uno deja. Y con respecto a lo que le preguntaba al principio, la lengua no es más que la posibilidad de la lengua, yo hice mi interpretación y se la puse acá abajo. Yo entendí como que antes de convertir
el sentido, o sea, antes de convertir esas ideas que yo tengo en el plano de mi cabeza en palabras, la lengua no es lengua. O sea, la lengua entendida como un instrumento que me permite construir el discurso, ya sea un discurso textual o sea un discurso oral, es un instrumento como que no está cumpliendo su función hasta que yo la utilizo para construir un discurso. Una vez que se habla o que se escribe y se enuncia, la lengua se vuelve discurso. Y ahí es cuando verdaderamente tiene un valor. La lengua no cobra un valor relevante hasta que no se pone en práctica, ¿sí? Para elaborar un discurso. Yo le entendí como que él pensaba que la lengua era como un ente abstracto que estaba ahí al servicio de la construcción del lenguaje, pero que no tenía importancia o no tenía el valor realmente o llegaba a tener valor cuando se aplicaba. Por eso hace tanto hincapié en esto de que yo les decía al principio. Al principio les decía que, creo que era acá, que piensa que es necesario estudiar el uso de la lengua. No la lengua como sistema, sino la lengua en su aplicación, la lengua en su momento de construcción de discursos, ¿sí? Entonces por eso yo entendí que era así. Pero bueno, vuelvo a hacerles hincapié, es mi interpretación sobre esta frase. Si después alguien me dice otra interpretación, también puede ser válida, ¿no? Entonces, para Benveniste, el aparato formal de la enunciación, porque ¿qué es el aparato formal de la enunciación? Ustedes siempre que lean un texto, lean primero el título. El título habla mucho del tema central de la historia o de la interpretación de ese texto, o de la interpretación que, mejor dicho, el autor quiere dar de ese texto. Y justamente este texto es el aparato formal de la enunciación. Entonces lo primero que yo me preguntaría es ¿qué es el aparato formal de la enunciación? ¿No? Bueno, para Benveniste el aparato formal de la enunciación es una serie de elementos regulares que se dan y que son regulares y comunes, que se dan en toda situación enunciativa. O sea, en el momento en el que una persona se pone a elaborar su discurso y pone en funcionamiento su lengua, la lengua, se dan una serie de elementos que son comunes a todas las situaciones enunciativas. Elaboren ustedes discurso, lo elabore yo, o lo elabore la otra profesora que es paralela. Esos elementos son constantes, ¿sí? Por empezar, si bien no está acá, es obvio que en el aparato formal de la enunciación tiene un valor relevante el enunciado, ¿sí? Miren, eso me olvidé. En el práctico que tenían que hacer por hoy, les preguntaba qué era enunciado y qué era enunciación. Algo así, ¿no? Bueno, ¿qué piensan que es ustedes? ¿Qué es el enunciado? Díganlo totalmente. Lo que dice el enunciador, yo soy media crota para eso. Háblalo así en crota, no hay problema. Lo que dice, ¿sí? Sí, o lo que transmite, digamos, el enunciador me parece que es la persona y el enunciado es el discurso. No sé. Está bien, no, está bien. ¿Y la enunciación? Porque hay una diferencia, evidentemente, aunque no sepamos bien, hay una diferencia entre enunciado y enunciación. ¿Sí? Yo interpretaría que el enunciado es el qué. Vos dijiste el contenido, el mensaje, no sé. Nosotros somos diseñadores, la información que se va a dar, ¿sí? El qué. Y la enunciación sería el cómo. Si la enunciación es el acto que permite que yo construya enunciados, o sea, que construya sentidos y significados, la enunciación es el cómo. Cómo yo produzco ese qué. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, si bien en el texto no está explícito, se entiende que en un acto enunciativo hay un enunciado. ¿Sí? Si quieren, para entenderlo claramente, el enunciado es el mensaje, por decirlo de alguna manera, para hacer una comparación. Sería como, no sé explicarlo tampoco, como el discurso que voy a dar, como armar toda esa información para poder decirlo. Exacto. Por ejemplo, acá Benveniste, él tiene un enunciado. Él quiere hablar de las formas en las que la lengua se pone en práctica, ¿no? Para decirnos ese enunciado, elabora un discurso, ¿sí? Una enunciación.
Y ese discurso tiene un montón aparte de tener un locutor, aparte de tener un locutario, aparte de tener un contexto, aparte de tener recursos, digamos, es parte de lo que él llama el aparato formal de la enunciación, ¿sí? Entonces, retomando, él cuando habla del aparato formal de la enunciación está hablando de esos elementos que son constantes, comunes o que están presentes en todo acto enunciativo. En todo acto enunciativo hay un locutor o un enunciador, o como decía Jacobson, un emisor, ¿sí? Que es la primera persona, que es a quien es la persona que inicia la situación enunciativa, la que empieza a elaborar su discurso. Él, si bien no tiene la mirada que tiene Jacobson de un receptor, digamos, que lo único que tiene que hacer es decodificar el mensaje, él le da una importancia a su locutario, porque él dice que gracias a él se construye el discurso. Pero él le da un protagonismo fundamental al locutor, porque él dice que él define la escena enunciativa, que él es el que abre el discurso, el que lo inicia, por ende es el que define el código, el que define las formas de ese discurso y el que está eligiendo el locutor. Y es básico. A ver, yo, por ejemplo, ahora vine a darles mi discurso y yo sabía que les iba a hablar a ustedes, a chicos de primer año de diseño. Y elaboré mi discurso pensando que lo entiendan chicos de primer año de diseño, ¿sí? Este mismo discurso yo no se lo podría dar a chicos de primaria, por ejemplo, ¿no? Yo pensé quién iba a ser mi audiencia, por decirlo de otra manera, ¿no? Pero quién iba a ser mi locutor. Entonces, yo definí el discurso, yo definí el código, yo definí las formas y yo definí a quién hablarle. Por eso él le da un protagonismo a ese locutor. Él dice que como que es el centro, ¿sí? Y que no es simétrica la relación con su locutor, si bien sí es importante el locutor, él le da un plano central al locutor. Creo que dije mal, si bien le da importancia al locutario, él considera que el protagonista es el locutor, ¿sí? Pero simplemente porque es el que inicia el discurso, ¿sí? El otro elemento que está presente en el aparato formal de la enunciación es el que él llama enunciatario, locutario, auditor, y es la segunda persona a quien se le habla, ¿sí? Esta persona se transforma en colocutor cuando contesta. Y cuando esa persona me contesta se inicia un diálogo, que para él es fundamental, es un elemento constitutivo del discurso. Haciendo una comparación con Jacobson, ahí estaríamos hablando de un feedback, ¿no? Ese locutario me responde, se produce lo que él llama el diálogo. Hasta ese momento es un discurso que no contempla una respuesta. Y él dice que en una situación de enunciación se busca, mejor dicho, la respuesta de esa segunda persona, ¿sí? Estos dos protagonistas y su enunciado ocurren en un contexto, ¿sí? Que él habla del mundo que los rodea y la relación que establecen con él. O sea, esto que a mí me rodea y cómo yo me relaciono con esto que me rodea es lo que él llama referencia, de alguna manera, ¿sí? Y es de aquello de lo que se está hablando. Esta referencia no la imaginen como una cuestión, como un contexto físico, sino como un contexto temático, ¿sí? Es de lo que se está hablando a la hora de elaborar ese enunciado. Y que eso que se está hablando, de alguna manera, tienen en común el enunciador y el locutor, estas dos figuras tienen en común. Aunque sus discursos no sean coincidentes, la referencia sí es común, porque gracias a esa referencia se pueden entender, ¿sí? Y lo otro que él dice que forma parte del aparato formal de la enunciación es lo que él llama deícticos, que es esa palabra tan rara, ¿no? Que no son más que las huellas que el enunciador o que el emisor deja
cuando elabora su discurso. Y él dice que son, por ejemplo, los pronombres personales, cuando yo hablo yo, tú, él, cuando yo hablo en primera o en tercera persona, los adjetivos, por ejemplo, las calificaciones que yo pueda hacer al elaborar mi discurso son valoraciones que yo hago sobre lo que voy describiendo, las formas temporales, los tiempos verbales, si yo estoy hablando en presente, pasado, todo eso da indicios de ese locutor, ¿sí? Yo acá les armé un ejemplo para que nos quede un poquito más claro. Por ejemplo, un locutor, o sea, un emisor, dice: el cielo está nublado, hay nubes grises, me voy para casa. El alocutorio dice: se viene la lluvia. Bueno, ¿cómo hace ese alocutor para definir que se viene la lluvia si ese locutor lo único que dijo es que hay nubes grises y que está nublado? Bueno, entre los dos hay una referencia en común que permite que esos mensajes se entiendan, y esa referencia es el clima, ¿sí? Los dos tienen cierto conocimiento sobre el clima que le permitieron al locutor inferir o interpretar qué significaban esas nubes grises. Se larga a llover, me voy. Dice el otro, entendió también, el locutor entendió que se iba a largar a llover y se tenía que ir a su casa, ¿sí? Hasta ese momento nadie había visto la lluvia, nadie había hablado de lluvia. Sin embargo, el conocimiento que ambos tenían sobre lo que significa que el cielo esté gris y nublado y que es el antecedente de una posible lluvia, ese conocimiento en común es la referencia y es el que le permite a uno interpretar el discurso del otro y el que le permite, por ende, tomar una decisión también, ¿no? Que es esa respuesta que el locutor también está esperando, ¿sí? Los recursos deícticos que podríamos encontrar en este breve discurso podría ser grises, es un adjetivo calificativo, en este caso es un adjetivo calificativo, ¿sí? De nubes. El me voy, que está hablando en tiempo presente, a partir de ahora me voy a mi casa. Hay un punto de inflexión entre lo que veo y lo que voy a hacer. El está, que por ejemplo ahí dice está nublado, está hablando de que en este momento el cielo está gris, hay nubes, ¿sí? El se viene me está indicando una situación a futuro, ¿eh? Esas nubes van a traer aparejado la lluvia, me estoy anticipando lo que viene. Esos podrían ser recursos deícticos, ¿sí? Después vamos a ver cómo aplicamos todo esto a un discurso visual, ¿no? Porque hasta ahora está todo muy lindo, pero nosotros nos comunicamos con imágenes, porque somos diseñadores gráficos. Bueno, ¿cómo hago para bajar esto a la realidad de nuestra profesión? Que es la última pregunta del práctico, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, re. ¿Sí? Bueno. Bueno, Benveniste prosigue y aparte de nombrar estos 4 elementos que son parte del aparato formal de la enunciación, afirma que el locutor a la hora de elaborar su discurso tiene una serie de funciones o aptitudes o recursos que le permiten influir en el alocutario. Y esto cae de maduro, chicos, porque cuando uno inicia un discurso está buscando al menos, no sé si convencer, pero está buscando una respuesta del otro, ¿sí? Con mayor o menor intensidad uno inicia una escena enunciativa buscando algo del otro lado al que le va a hablar, ¿sí? Y él dice que esos son los modos de enunciar o tipos de enunciación, que pueden ser, por ejemplo, la modalidad del enunciado se manifiesta en una serie de aspectos que son indicadores, como ser, por ejemplo, la entonación. Hay una diferencia entre entonación y acentuación, que yo no me quiero meter en la explicación de eso porque es bastante complejo y tiene que ver con la lingüística, pero no es pero para que ustedes entiendan, la entonación es la melodía con que producimos un enunciado. No es lo mismo que yo les diga se viene la lluvia, que se viene la lluvia. Estoy poniendo otra intensidad. En el segundo discurso hasta te estoy poniendo en alerta. En el primero quizás no estoy buscando ponerte en alerta. Simplemente es una situación hasta informativa, te diría. Entonces, la melodía con la cual yo pronuncio mi enunciado, mi discurso, es un modo o un recurso para elaborar, justamente valga la redundancia, mi discurso, ¿sí? El modo verbal nos indica cómo concibe el hablante la acción. El modo verbal tiene que ver con, por ejemplo, el modo indicativo. Yo acá les puse ejemplos porque estas cosas las vemos en la primaria y por ahí no nos acordamos. Entonces les puse algunos ejemplos, por ejemplo. El modo indicativo es decir, por ejemplo, yo hago la tarea.
El modo subjuntivo es un potencial y podría ser yo haría la tarea, pero no tengo ganas. ¿Sí? El modo imperativo tiene que ver con la orden, ¿no? Y es hacer la tarea. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con el modo imperativo en la venta, cuando queremos convencer, cuando queremos, si bien hay otros recursos persuasivos, el modo imperativo lo usamos mucho, ¿sí? Otro de los recursos que uno tiene para elaborar su discurso y el acto enunciativo, aparte de la entonación, el modo verbal, son los adverbios, dice Benveniste, que aportan un indicio sobre la modalidad de la oración y de esa acción que estoy describiendo. Algunos ejemplos de adverbios son, por ejemplo, un adverbio de afirmación es cierto, sí, o sea, que estoy obviamente sentenciando algo, ¿no? Estoy diciendo algo verdadero, ¿sí? El de negación, el no, el nunca, el jamás. Un adverbio de duda es el quizás, a lo mejor, por ahí, ¿no? Que dejan entrever un sujeto emisor dubitativo que todavía no tiene una oposición tan tomada como, por ejemplo, en un adverbio de afirmación. Un adverbio de tiempo, cuando me estoy refiriendo al ayer, al mañana, a pasado mañana, ese tipo de cuestiones. Adverbios de lugar, que indican una situación espacial, aquí, allá, ¿no? Bueno, y hay un montón más. Si quieren conocer más adverbios, googleen o vayamos a los libros de lengua, pero para que ustedes entiendan y recuerden a qué nos referimos cuando hablamos de adverbios, ¿sí? El enunciador se sirve de la lengua para influir de algún modo en el comportamiento del alocutario. Imaginen este proceso. Yo tengo una idea en el plano de la mente, quiero comunicársela, yo locutor, ¿no? Quiero comunicársela a un alocutor o a un alocutario. Entonces lo que hago en mi idea es codificarla valiéndome de la lengua, ¿sí? Todo con la intención de lograr algún tipo de comportamiento o algún cambio de comportamiento en ustedes, en mi sujeto receptor, en mi alocutor, ¿sí? Para lograr esto, o para lograr una respuesta, cual fuera sea, pero para lograr una respuesta en el otro, Benveniste habla de tres funciones para darle marco a ese discurso. Y yo, el nombre 3, y yo acá les dejé una llamadita porque les armé un apunte ampliando un poquito más el tema este, ¿sí? Una de esas funciones es la interrogación, que es la función que expresa una pregunta para suscitar una respuesta. Yo puedo iniciar mi discurso a través de una pregunta y es como más directo que vos me respondas, ¿no? Otra forma es la aserción, que es, digamos, la forma de enunciar más común, que es cuando yo estoy seguro de lo que estoy diciendo y simplemente lo comparto. Entonces comunico una certidumbre, ¿sí? Algo de lo que yo estoy seguro. Yo creo en la bondad de la raza humana. Yo no estoy poniendo en duda, yo no te estoy preguntando, yo te estoy diciendo lo que yo creo, ¿sí? Y la otra función es la intimación. Por ejemplo, para construir órdenes o para dar órdenes, ese es el modo imperativo. Mirá ese reloj, mirá la pantalla, etc. ¿Sí? Para esto les armé un apunte. Si me esperan un cachín, lo que voy a hacer es cortar